11 de la mañana México, 2 de la tarde Argentina. Fíjate diferencia horaria en todo el mundo portudial. La 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 השפן הקטן שכח לסגור הדלת, הצטנן המסכן וקיבל נזלת. לה 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 אפצ'י, לה 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 אפצ'י, לה 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 אפצ'י, לה 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 לה. השפן הקטן שכח לסגור הדלת, הצטנן המסכן וקיבל נזלת. לה 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 אפצ'י, לה 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 אפצ'י. Buenas noches, mi nombre es Raquel Uskaloski Charson, una vez más en Crónicas Cotidianas. Hoy hablemos de Yom HaShoah, memoria, resistencia y futuro. Hay fechas que no solo se recuerdan, se sienten. Fechas que no solo se pronuncian, se honran. Fechas que no solo miran al pasado, iluminan el futuro. Hace unos días fue 27 de Nisan y el mundo judío se detiene para conmemorar Yom HaShoah, el día de recuerdo del Holocausto y del heroísmo. Un día para recordar a los 6 millones de judíos asesinados durante la Shoah. Un día para honrar a quienes resistieron. Un día para escuchar las voces que aún hablan, incluso desde el silencio. Hablemos del origen de Yom HaShoah. La historia de esta fecha comienza en 1951, cuando el Parlamento israelí decidió fijar un día oficial para recordar la tragedia más profunda del pueblo judío. La elección del 27 de Nisan no fue casual. Cae dentro del periodo del levantamiento del gueto de Varsovia, ocurrido en abril de 1943, uno de los actos de resistencia judía más emblemáticos frente al nazismo. Así, Yom HaShoah une dos memorias, la del horror y la del heroísmo. La Shoah en un contexto histórico completo. Para entender la Shoah hay que retroceder a los años en que Europa se oscureció. En 1933, Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania. Ese mismo año se abrieron los primeros campos de concentración. No eran aún centros de exterminio, pero sí laboratorios del terror. Entre 1933 y 1939, el régimen nazi aprobó leyes que expulsaron a los judíos de la vida pública, prohibición de ejercer profesiones, segregación en escuelas, confiscación de bienes, pérdida de ciudadanía. En 1935, las leyes Nuremberg definieron quién era judío según criterios racionales. La identidad se convirtió en sentencia. En 1939, con la invasión a Polonia, comenzó la Segunda Guerra Mundial y con ella la fase más brutal del antisemitismo nazi. Los judíos fueron obligados a vivir en guetos, barrios cerrados, superpoblados, sin alimentos ni medicinas. Varsovia, Lodz, Cracovia, Vilna, entre otras ciudades enteras convertidas en prisiones. Hablemos de los guetos y la resistencia. En el gueto de Varsovia, más de 400.000 personas vivían hacinadas en un espacio mínimo. El hambre era política de Estado, las enfermedades inevitables, la muerte una vida cotidiana. Pero incluso allí hubo vida, escuelas clandestinas, bibliotecas secretas, teatros improvisados y resistencia. En abril de 1943, cuando los nazis decidieron liquidar el gueto, un grupo de jóvenes, muchos de ellos adolescentes, tomó las armas. Sabían que no podían ganar, sabían que no podían escapar, pero eligieron, aún así, luchar. Preferimos morir como seres humanos que vivir como sombras, decían. El levantamiento duró casi un mes de resistencia contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo, un mes que quedó grabado como símbolo de dignidad. La solución final. En 1942, en la conferencia de Wannsee, los líderes nazis planificaron la solución final, la deportación y exterminio sistemático de todos los judíos de Europa. Comenzó entonces la etapa más brutal, los campos de exterminio en Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmo, Majdanek, nombres que hoy
son sinónimo de horror. En estos lugares millones de personas fueron asesinadas. Otras murieron de hambre, enfermedades, trabajos forzados o ejecuciones. Pero incluso allí hubo resistencia. En Sobibor los prisioneros organizaron una fuga masiva. En Treblinka destruyeron parte del campo. En Auschwitz, mujeres del campo de trabajo pasaron explosivos a la resistencia interna. La humanidad resistió incluso en el infierno. El fin de la guerra y los sobrevivientes. En 1945, los aliados liberaron los campos. Las imágenes recorrieron el mundo. Cuerpos esqueléticos, miradas vacías, silencio absoluto. Los sobrevivientes enfrentaron entonces otra batalla. Reconstruir sus vidas. Muchos emigraron a América, Europa Occidental, Australia. Otros se llegaron a la tierra que pronto sería Israel. Sobrevivir no fue un triunfo, fue una responsabilidad. Hablar, contar, enseñar, esa fue nuestra misión, decían. ¿Cómo se conmemora hoy Yom HaShoah? En Israel, por ejemplo, a las 10 de la mañana suena una sirena de 2 minutos. El país entero se detiene. Autos en autopistas, personas en la calle, oficinas, escuelas, es un silencio que une a millones. En el resto del mundo, las comunidades judías realizan actos encendiendo velas, lectura de nombres, testimonios, ceremonias educativas. Yad Vashem en Jerusalén es el epicentro de la conmemoración oficial. La memoria en la era digital, la paternidad y la educación. Hoy, recordar la Shoah no es solo un acto histórico, es un acto profundamente actual. Vivimos en una época donde la información circula a una velocidad nunca vista, donde las redes sociales moldean opiniones, donde la desinformación puede propagarse tan rápido como la verdad, y donde lamentablemente el antisemitismo vuelve a aparecer en discursos, en gestos, en pantallas. Por eso Yom HaShoah también es un llamado a la responsabilidad en el presente. La memoria se transmite hoy en aulas, en hogares, en trabajos prácticos, en materias como historia que explica los hechos, literatura que da voz a quienes vivieron lo indecible, ética y ciudadanía que enseña a reconocer el valor de cada vida, sociología que analiza cómo una sociedad entera puede caer en el odio, filosofía que pregunta qué significa ser humano frente al mal. La educación es hoy más que nunca un acto de resistencia. Y está también la paternidad, ese espacio íntimo donde se siembra la memoria, donde un padre o una madre se sienten con sus hijos y explican con palabras simples pero profundas por qué este día importa. Alguien decía, mi hijo me preguntó una vez por qué encendíamos una vela en Yom HaShoah. Le dije, para que la oscuridad no vuelva para que vos seas luz. En un mundo donde los discursos de odio pueden viralizarse en segundos, la paternidad y la educación se vuelven trincheras de humanidad, espacios donde se enseñan empatía, respeto, memoria, donde se construye el nunca más de cada generación. Hoy repetimos una palabra que atraviesa generaciones, Zahor, recuerda, porque recordar es un acto de vida, porque mientras haya memoria habrá futuro, y porque la humanidad cuando escucha puede evitar que la oscuridad vuelva a repetirse. Este fue el especial de hoy de Yom HaShoah, que la memoria siga siendo luz, que la historia siga siendo advertencia y que nunca, nunca más en el mundo permita una tragedia semejante. Ya volvemos con más crónicas cotidianas.
Volvimos con más crónicas cotidianas, familias e identidad en ciudades de Israel. Hay países que se cuentan por fronteras, por mapas, por estadísticas. Israel, en cambio, también se cuenta por familias, por madres que encienden velas al caer el sol del viernes, por padres que enseñan a sus hijos melodías que viajaron desde Yemen, Marruecos o Europa del Este, por niños que crecen entre idiomas, historias y paisajes que aparecen en los textos más antiguos del mundo. Hoy recorremos ciudades judías, árabes y mixtas, ciudades religiosas, seculares, tradicionales y modernas, ciudades donde la maternidad y la paternidad no son solo experiencias privadas, sino parte de una identidad colectiva que se renueva cada día. Desde Beitar Elit hasta Zikrón y Jacob, desde Ariel hasta Arraba, cada lugar nos muestra una forma distinta de criar, de transmitir, de pertenecer, porque en Israel la historia no está en los museos, está en los hogares, está en las familias, están los hijos que siguen escribiendo el próximo capítulo. Comencemos. Arraba, ciudad árabe integrada al sistema israelí. La crianza se vive en convivencia con familias judías que trabajan en la región, en hospitales y centros de salud. Madres y padres de ambas comunidades comparten espacios mostrando que la experiencia familiar trasciende identidades. Baca al-Gharbi, ciudad árabe también con fuerte tradición familiar. Escuelas bilingües hebreo-árabe promueven modelos de crianza basados en el respeto mutuo. La tradición judía de Chihun, la educación como deber espiritual, encuentra paralelos en la estructura familiar árabe. Beitar Irit, ciudad jaredí donde la familia es el centro absoluto. La maternidad se vive como misión espiritual y la paternidad está ligada al estudio de la Torá. Redes comunitarias sostienen hogares numerosos y un ritmo marcado por el calendario judío. Elad, ciudad jaredí con fuerte énfasis en roles tradicionales. La maternidad y paternidad se organizan alrededor del estudio religioso, la vida comunitaria y la educación. La ciudad está diseñada para familias grandes. Malot Tarshiya, ciudad mixta donde familias judías y árabes conviven en escuelas y actividades comunitarias. La identidad judía se vive en diálogo con otras direcciones y tradiciones, generando modelos de crianza más abiertos. Modi'in-Illit, ciudad jaredí joven, centrada en la educación religiosa, la maternidad y paternidad están orientadas a la continuidad del estudio y la tradición. El judaísmo estructura la rutina diaria. Neyer, ciudad diversa con inmigración judía de múltiples orígenes. La crianza se vive desde la integración cultural. Askenazí, sefaradí, etíopes y rusos comparten espacios educativos y comunitarios. Nesiona, ciudad moderna con familias jóvenes. El judaísmo se vive de manera cultural, celebraciones escolares, centros comunitarios y tradiciones familiares. La crianza se combina con la vida profesional. Netivot, ciudad tradicional con identidad sefaradí y mizrají. La maternidad está acompañada de rituales familiares como la Henna. La maternidad se expresa en la transición de historias y melodías de la diáspora. Ora Akiva, ciudad marcada por la inmigración judía. La maternidad y paternidad están atravesados por la adaptación cultural. Tradiciones rusas, etíopes, marroquíes y europeas conviven en la vida familiar. Rosh Hashin, ciudad con raíces yemenitas. La maternidad se acompaña de cantos y rituales transmitidos por generaciones. La paternidad preserva melodías litúrgicas antiguas y tradiciones familiares. Yangnim, ciudad árabe conectada con instituciones israelíes. En hospitales regionales, nacimientos de familias judías y árabes ocurren lado a lado. La crianza se da en un entorno de interacción constante. Shefa, ciudad mixta con drusos, cristianos, musulmanes y judíos. Las familias judías enseñan a sus hijos sobre pluralidad religiosa desde la experiencia cotidiana. Tamra, ciudad árabe con fuerte interacción laboral con zonas judías. La maternidad y paternidad se viven en paralelo a las familias judías que trabajan en la región. Tashibe,
ciudad árabe conectada con centros judíos cercanos. Familias judías árabes comparten servicios educativos y sanitarios, generando convivencia cotidiana. Ariel, ciudad israelí con fuerte identidad judía. La maternidad y paternidad están marcadas por la vida comunitaria y la idea de continuidad de pueblo judío en territorios vinculados a la historia bíblica. Male Adumim, ciudad cercana a Jerusalén, con vida comunitaria judía muy organizada. Las festividades marcan el ritmo del año. Las instituciones comunitarias sostienen a las familias. Misperijo, localidad judía con fuerte identidad religiosa. La crianza se vive con un sentido espiritual profundo, en un país bíblico que refuerza la conexión con la tradición. Zichron Yaakov, comunidad pionera del sionismo moderno, la maternidad y paternidad se viven entre tradición y modernidad, con una fuerte conciencia histórica transmitida a los hijos. Karlin, centro del Golán con identidad judía ligada a la arqueología y la historia bíblica. La crianza se desarrolla en un entorno donde el pasado está siempre presente. Después de recorrer estas ciudades, queda claro que Israel no es solo un territorio, es un entramado de vidas, de memorias y de futuros posibles. En cada maternidad, en cada paternidad, late una pregunta antigua. ¿Cómo se transmite una identidad? Y en cada ciudad la respuesta es distinta, pero siempre profunda. En los barrios jaredí, la continuidad se escribe en el estudio y la tradición. En las ciudades mixtas, la crianza se convierte en un puente entre mundos. En la comunidad pionera, la familia es memoria viva. En las ciudades árabes, la infancia no conoce fronteras. Israel es un país pequeño, pero su diversidad familiar es inmensa, y al final, más allá de las diferencias, hay algo que une a estas ciudades: la certeza de que cada niño que nace es una promesa, y cada familia un capítulo más en la larga historia de un pueblo que sigue reinventándose, porque en Israel la identidad no se hereda, se cría, se enseña, se vive. Enseguida volvemos con más crónicas cotidianas. Volvimos con más crónicas cotidianas. Que cuidan, manos que protegen. Hoy es 16 de abril, un día que sin ser feriado, sin tener desfiles ni grandes ceremonias, guarda en silencio algunas de las conmemoraciones más importantes para la humanidad. Un día que nos invita a detenernos, a respirar, a mirar a la niñez y a mirar también a quienes la acompañan, desde el primer latido, las madres y los padres. Porque cada una de las conmemoraciones de hoy, aunque parezcan distintas, nos habla de lo mismo: del valor de la vida, de la dignidad, de la voz, del tiempo, de la inclusión y de la conexión humana.
Hoy en Crónicas Cotidianas vamos a recorrerlas una por una, pero no solo para nombrarlas, sino para entenderlas, sentirlas y conectarlas con la maternidad y la paternidad, esos dos pilares que sostienen el mundo de un niño. Empecemos. Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. La esclavitud infantil no es una historia antigua, no es un capítulo cerrado, es una herida que sigue abierta. Hoy recordamos a Masi, un niño que fue vendido a los 4 años para trabajar en una fábrica de alfombras, un niño que escapó, que denunció, que habló ante el mundo y que fue asesinado un 16 de abril por levantar su voz. Su historia nos obliga a mirar la realidad. Millones de chicos siguen siendo explotados en trabajos forzados, en redes de tratas, en mendicidad organizada, en labores peligrosas, pero también nos recuerda algo esencial. La primera protección de un niño nace en casa. Madres y padres que escuchan, que observan, que enseñan a sus hijos a reconocer el peligro, a confiar en su intuición y a pedir ayuda. Son el primer escudo contra cualquier forma de esclavitud moderna. Un niño acompañado es un niño menos vulnerable. Por otro lado, Día Mundial de la Voz. La voz es un milagro cotidiano, es aire convertido en emoción, es identidad hecha sonido. Para un niño, la voz de su madre y la voz de su padre son las primeras brújulas del mundo. Son las voces que arrullan, que calman, que enseñan, que corrigen, que abrazan sin tocar. Hoy es el Día Mundial de la Voz. Recordamos que la forma en la que hablamos a la infancia construye su mundo interior. Una voz amorosa puede sanar, puede romper si es una voz violenta. Cuidar la voz no es solo cuidar los recuerdos, sino también las cuerdas vocales. Es cuidar el mensaje, el tono, la intención. Es recordar que cada palabra deja una huella importante. Día Mundial del Emprendedor. Emprender es atreverse, es empezar algo sin garantías. Es caminar sin mapa, pero con propósito. Y si lo pensamos bien, ser madre o padre es el emprendimiento más grande de la vida. No hay manual, no hay horarios fijos, no hay salario, pero así hay inversión, tiempo, paciencia, amor, energía, sueños y hay resultados. La primera sonrisa, la primera palabra, la primera vez que un hijo dice lo logré. Hoy celebramos a los emprendedores del mundo y también a los emprendedores del hogar, a quienes construyen futuro desde la crianza. Día Mundial del Ocio. El ocio es un derecho que a veces olvidamos, que a veces negamos sin querer. Para un niño el ocio es vital, es juego, es imaginación, es descanso, es descubrimiento, y son las madres y los padres quienes abren ese espacio. El tiempo para jugar, para leer, para correr, para inventar mundos, para aburrirse incluso, porque del aburrimiento nace la creatividad. En un mundo que corre, que exige, que presiona, el ocio se convierte en un acto de amor. Regalar tiempo libre es regalar infancia. Día Internacional del Síndrome de Wolfram. Hoy también es un día para mirar a las familias que crían a niños con este síndrome, un trastorno genético poco frecuente. Son familias que viven la maternidad y paternidad desde un lugar distinto, más intenso, más desafiante, más valiente. Padres que se convierten en terapeutas, en defensores, en investigadores, en expertos del amor, que celebran cada pequeño avance con una gran victoria, que luchan por la inclusión, por el respeto, por la visibilidad. Este día nos recuerda que todas las infancias merecen ser vistas, escuchadas y acompañadas. Día del FESCUE. Y aunque parezca curioso, hoy también se celebra este día, una fecha nacida del mundo digital. Pero incluso esta conmemoración tiene un mensaje para la maternidad y paternidad, la importancia de la conexión. Así como las redes sociales unen a personas en el mundo virtual, la familia es la primera red social en un niño, la que lo sostiene, lo guía, lo escucha, lo acompaña. La conexión más importante no es la del Wi-Fi, es la del corazón. Hoy, 16 de abril, cada conmemoración nos deja una enseñanza. La esclavitud infantil nos recuerda la importancia de proteger. La voz nos recuerda la importancia de hablar con amor. El emprendimiento nos recuerda la importancia de crear. El ocio, la importancia de jugar. El síndrome de Wolf nos recuerda la importancia de incluir. El FISCUR nos recuerda la importancia de conectar.
todos, absolutamente todas, nos llevan al mismo lugar, la infancia, y detrás de cada infancia hay una madre, un padre, un cuidador, alguien que sostiene, que guía, que abraza y que acompaña. Hoy celebramos esas voces, esas manos, esos corazones, porque cada niño protegido hoy es un adulto libre del mañana. Ya volvemos con más crónicas cotidianas. ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד. ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי. אולי תרקוד איתי. אולי תרקוד איתי. ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד. ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי. Want more from Ari the Lion? Just click these buttons on the screen. Subscribe to our channel, like Ari the Lion on Facebook, and visit our website to see more. Seguimos con más de crónicas cotidianas. Vamos a criar con tradición. Hoy los invito a un viaje que no se hace con los pies, sino con las manos y con el alma. Un viaje que atraviesa desiertos y ciudades, libros y canciones, lágrimas y sonrisas. Un viaje que une a Abraham con nuestros hijos, a Sara con nuestras hijas, a las matriarcas con las madres de hoy, a los patriarcas con los padres que buscan su lugar en el mundo que cambia. Criar es un acto de amor, criar es un acto de fe, un acto de memoria. Hoy vamos a caminar juntos por ese camino. Empecemos, la maternidad y paternidad en la Torá. La Torá no nos ofrece héroes perfectos, nos ofrece seres humanos. Abraham y Sara que esperaron un hijo cuando ya no esperaban nada. Imaginen esa mezcla de incredulidad y alegría. Esa risa de Sara, mitad sorpresa, mitad esperanza. Ribka, que escuchó el murmullo de dos hijos peleando en su vientre, que más tarde tomó decisiones difíciles para proteger a Jacob. Decisiones que la alejaron de uno de sus hijos, pero que nacieron del amor. Jacob, que amó tanto a Yosef, que sin querer rompió su familia, ese amor desbordado que se convierte en sombra para los demás. Lea y Rachel, dos hermanas que amaron, compitieron, lloraron y soñaron. Dos mujeres que nos recuerdan que la maternidad también es deseo, dolor, búsqueda. Estas historias no son cuentos, son espejos. Nos recuerdan que criar siempre fue un acto de fe, de duda, de entrega. Mandamientos y valores en la crianza. En el judaísmo, criar es un acto espiritual. No solo se alimenta el cuerpo, se alimenta el alma. Kibud Ab Baem no es solo respeto, es la responsabilidad de los padres de ser dignos de ese respeto. No es solo amor, es enseñar empatía incluso cuando estamos cansados, incluso cuando el día fue largo, cuando la paciencia se nos escurre entre los dedos. Los valores no se enseñan con discursos, se enseñan con la forma en la que hablamos, cuando nadie nos escucha, con la forma en la que tratamos a quien piensa distinto, con la forma en que respondemos cuando un niño pregunta por qué. La tradición se transmite en los gestos pequeños, en los detalles que nadie ve, pero que un niño nunca olvida. Rituales del nacimiento y la primera infancia. El nacimiento de un niño o una niña judía es un puente entre generaciones, un puente hecho de nombres, de bendiciones, de lágrimas, de canciones antiguas, y sobre este puente 3 rituales brillan como faros antiguos. Brit Milá, el pacto que atraviesa milenios. Es un pacto que tiene más de 3000 años, un pacto que se repite generación tras generación, como un latido que nunca se detuvo. El 8º día de nacido llega rápido, los padres tiemblan, los abuelos lloran, el modelo prepara sus manos, pero lo esencial no es el acto físico.
Es el momento en que la familia dice, este niño pertenece a una historia que empezó antes de nosotros y seguirá después de nosotros. Es continuidad e identidad, es memoria viva. Brit Bad. La bienvenida espiritual de la niña. Es la ceremonia que abraza a las niñas, no tiene un formato único, puede ser en casa, en la sinagoga, con canciones, con lecturas, con lágrimas de emoción. Lo esencial es darle un nombre hebreo, un nombre que la conecte con su historia, con las mujeres que vinieron antes, con las matriarcas, con los sueños que la familia deposita en ella. Es un mundo suave, luminoso, lleno de ternura, un recordatorio de que las niñas también son portadoras de la alianza, de la memoria, del futuro del pueblo judío. Pidón Aben, el rescate del primogénito. Es un ritual antiguo, delicado, casi secreto. A los 30 días de vida, la familia entrega 5 monedas de plata a un Cohen. Es un eco del templo, un susurro del pasado. El niño es rescatado no porque esté en peligro, sino porque la vida es un regalo y cada regalo merece ser honrado. Es un acto íntimo, lleno de gratitud, un recordatorio de que la libertad espiritual también se celebra. Salud mental en la crianza judía. La maternidad y paternidad traen alegría, sí, pero también traen cansancio, miedo, culpa, silencio. La presión comunitaria puede ser pesada, la depresión posparto existe, el agotamiento emocional existe, la sensación de no llegar también. El judaísmo nos enseña que pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría, que compartir la carga es una misvá, que nadie debe criar en soledad. La mujer judía y la maternidad. La mujer judía vive entre mundos, entre tradición y modernidad, entre expectativas y deseos, entre la misma y la libertad. Muchas mujeres hoy reescriben su rol, algunas desde la ortodoxia, otras desde la reforma, otros desde la secularidad. La maternidad judía es fuerza, es memoria, es resistencia, es transformación. La paternidad judía hoy, el padre judío ya no es solo el proveedor o un estudioso. Hoy es el que acompaña, el que escucha, el que sostiene, el que cambia pañales, el que canta Shalom Aleichem con un bebé en brazos. La paternidad se está volviendo más presente, más efectiva, más consciente. Y en esa transformación hay ternura, hay crecimiento, hay futuro. Reproducción asistida y halajá. La ciencia abrió caminos que antes eran imposibles y la halajá, como siempre, responde pregunta y debate. La fertilización in vitro, la donación de esperma, la donación de óvulos, la gestación subrogada. Cada método trae preguntas profundas. ¿Quién es la madre halágica? ¿Cómo se protege el linaje? ¿Cómo se acompaña a quienes desean formar una familia? Detrás de cada tratamiento hay un sueño, un duelo, una esperanza. La halajá busca cuidar la identidad del niño, pero también acompañar con sensibilidad a quienes anhelan ser padres. Criar hijos judíos en la diáspora es sostener una llama en medio del viento. Es encender Shabbat en un país donde nadie más lo hace. Es explicar cómo celebramos lo que otros no celebran. Es transmitir identidad en un mundo que a veces no entiende. La comunidad, la escuela judía, la sinagoga, la mesa familiar. Todo se vuelve refugio, todo se vuelve hogar. Criar hijos dentro de Israel. Criar hijos en Israel es otra historia. Es criar en un país donde el calendario judío marca el ritmo de la vida, donde las fiestas no son diferentes, son las de todos, donde el hebreo es el idioma de la calle, de la Torá, de las canciones del jardín, pero también es criar en un país intenso, donde la realidad política se siente, donde los niños crecen rápido, donde las preguntas llegan temprano, donde los padres en Israel están hechas de orgullo, de preocupación, de esperanza, de resistencia. Tecnología, redes sociales y educación judía. La tecnología llegó para quedarse y con ella llegaron nuevos desafíos. Los niños crecen rodeados de pantallas, de notificaciones, de redes sociales, de un mundo que nunca se detiene. Shabbat se convierte en un refugio, un día sin pantallas, sin ruido digital, sin ninguna interrupción, un día donde la familia vuelve a mirarse a los ojos. La educación judía en la era digital es enseñar criterio, responsabilidad y humanidad. Es mostrar que la tecnología puede ser una herramienta poderosa, siempre que no reemplace lo más importante, la presencia, la palabra y el vínculo. Espiritualidad en familia. Es el corazón silencioso del judaísmo. Está en la mesa de Shabbat, en la bendición antes de dormir, en la canción que se repite generación tras generación.
Shabbat es más que un día, es un abrazo semanal. Es el aroma de la jalá, la luz de las velas, la calma que baja sobre la casa. La espiritualidad familiar no necesita grandes discursos, necesita presencia, necesita tiempo, necesita amor. Y esos tres elementos construyen raíces que duran toda la vida. Gracias por acompañarme en este viaje profundo por la maternidad y paternidad desde la mirada del judaísmo. Cada familia es un mundo, pero todas comparten un hilo invisible que las une. El deseo de criar con amor, con memoria y con propósito. Nos encontramos el próximo jueves, acá como siempre en tu dial, con Crónicas Cotidianas. Mi nombre es Raquel Uskalovsky-Charson. Buenas noches. Oyentes de tu dial. La periodista Rachel Uskalovsky-Charson está más cerca de ti que nunca. ¿Quieres comunicarte directamente con ella? Comunícate por WhatsApp al número +972 5577100083. Desde Jerusalén, Israel. Una voz que informa, conecta y acompaña. Rachel Uskalovsky-Charson, en tu dial.